Hola, buenas tardes. Un placer recibirlos a todos. Gracias por estar aquí presentes. Y recibimos a la doctora Inés Camiglioni en estos encuentros de los viernes. Inés, un placer tenerte entre nosotros. Vamos a hablar sobre el cambio climático en Argentina, dónde estamos ahora con respecto al cambio climático y hacia dónde vamos. Entonces, la primera pregunta es específicamente dónde estamos con respecto a los cambios en el clima, y lo que se ve ahora en la pantalla es la evolución de la temperatura promedio de la Tierra desde 1850 hasta el año 2019, y como ven son valores que son mayores a cero, valores menores a cero, porque están calculados como diferencias respecto del promedio de la temperatura registrado entre 1850 y 1900. Córtalo, no me hace falta. Entonces, ese periodo de 51 años es lo que Córtalo. nosotros llamamos el periodo Eso está preindustrial. Y esto lo que muestra es año a año las diferencias respecto de esta era preindustrial. Y lo que se ve es precisamente esta clara tendencia que estamos atravesando ya desde hace muchos años, un periodo cálido y con temperatura en significativo ascenso. En particular, para el año 2019, la temperatura alcanzó un valor de 1,1 grados centígrados por encima de ese periodo preindustrial de referencia. Pero lo importante, siempre cuando hablamos de cambio climático y de este aumento de la temperatura, es tener presente que ese calentamiento no se distribuye de forma homogénea en toda la superficie de la Tierra, y eso es lo que muestra estos mapas que ustedes están viendo en la pantalla ahora. Son el promedio de la temperatura de la década 2006-2015 relativo de nuevo al periodo preindustrial. El gráfico más grande es el promedio anual, y abajo están los dos trimestres, diciembre, enero, febrero, junio, julio y agosto. Entonces, los colores rosas, naranjas, más intensos, muestran calentamientos. Y uno lo que puede ver es esta forma heterogénea en la que se reparte el calentamiento. Si bien es generalizado el aumento de temperatura, uno lo que encuentra es que ese incremento es más significativo sobre las regiones continentales que sobre las zonas oceánicas. Los océanos se están calentando, pero el aire sobre los continentes se está calentando en forma más acelerada. Y lo otro que se ve en ese gráfico es además que el máximo calentamiento aparece en las regiones cercanas al Ártico, ¿sí? En las latitudes más altas del hemisferio norte, que es donde se puede ver, por ejemplo, este color violeta, que muestra calentamientos superiores a 3 grados centígrados. Por eso es que el promedio de 1,1 grados centígrados es eso, es un promedio espacial, pero que en algunas regiones indica que el aumento de temperatura fue bastante superior a ese valor, cercano a 1 grado centígrado, mientras que en algunas otras regiones ese calentamiento fue algo menor. Y cuando miramos en los trimestres, en particular diciembre, enero y febrero, que corresponde a verano para el hemisferio sur e invierno para el hemisferio norte, se ve precisamente que es en el invierno del hemisferio norte donde aparece ese calentamiento más importante. Y lo que tiene asociado esto es que inviernos cada vez más cálidos en las regiones cercanas al Ártico implican una menor formación de hielo durante el invierno, que además acelera su derretimiento en el trimestre de verano, que también es progresivamente más cálido. Y si miramos en detalle en Argentina, qué estuvo pasando con la temperatura, lo que se ve es que en general dominan los colores rosas, y eso indica esta tendencia al aumento también. En promedio, la región de Argentina que más se estuvo calentando es la región patagónica. Desde la década del 60 hasta ahora, la temperatura en promedio en la Patagonia subió del orden de 1 grado centígrado, mientras que la región centro-norte del país, si bien en promedio hubo también un aumento de temperatura, fíjense que ese incremento es más
heterogéneo y aparece mayormente concentrado en la región litoral o en la región del noroeste. Pero en esta zona del centro-norte del país, en promedio también desde la década del 60 la temperatura aumentó medio grado centígrado, la mitad que en la Patagonia. Y una de las consecuencias de ese calentamiento se percibe, por ejemplo, a través del proceso de derretimiento de hielo, de retracción de los glaciares. En estas imágenes se ve el glaciar Uppsala en el año 1931 y otra imagen más reciente, el año 2016, donde se ve cómo el efecto del aumento de temperatura se hace evidente en esta retracción del glaciar, en la aparición de este lago, ¿sí?, en el frente del glaciar. Y en general, este proceso de derretimiento de los glaciares se ve no solo en el caso del glaciar Uppsala, sino en la mayor parte de los glaciares andino-patagónicos. Eso es lo que se ve en este gráfico y con la flecha roja, que indica que hay una tendencia progresiva en la disminución de la masa de hielo en los glaciares andino-patagónicos. El único glaciar de esa región que permanece estable es el glaciar Perito Moreno, pero el resto de los glaciares están en franco retroceso, como en el caso del glaciar Uppsala. Una de las consecuencias del aumento de la temperatura y del derretimiento del hielo continental es evidente en el proceso de ascenso del nivel del mar. El nivel del mar asciende porque cuando el océano se calienta se expande, y cuando se expande ocupa mayor volumen, y eso implica este ascenso del nivel del mar, pero también cuando el hielo continental se derrite, escurre hacia los océanos, y eso también fuerza que el nivel del mar esté ascendiendo. La tasa de ascenso es del orden de 3.3 milímetros por año. Pero así como yo antes les decía que la temperatura se distribuye, el aumento de la temperatura en una forma heterogénea, lo mismo pasa con el nivel del mar, que no está ascendiendo de la misma forma en todas las costas, sino que en algunas regiones está ascendiendo más que en otras. Acá lo que tienen es un mapa donde ustedes ven los colores rojos más intensos, indica las regiones donde más se está ascendiendo el nivel del mar, sobre qué costas se hace más evidente, y tienen algunas ciudades de referencia, porque precisamente grandes ciudades se ubican en zonas costeras y por lo tanto el ascenso del nivel del mar constituye una amenaza significativa para estas ciudades. En particular, tienen recuadrado a la izquierda abajo el ascenso del nivel del mar en la ciudad de Buenos Aires. En realidad, lo que estamos viendo tiene que ver con el ascenso del nivel del Río de la Plata, que está forzado por el ascenso en el nivel del mar del Océano Atlántico, y se ve esta tendencia progresiva a el aumento. También, así como la temperatura se está modificando, tenemos cambios en la lluvia. En el caso de la lluvia, los cambios no son homogéneos, y esto significa que hay lugares donde la lluvia está aumentando y otras regiones donde la lluvia está disminuyendo. Donde ven colores verdes indica zonas de aumento, y colores marrones indica zonas de disminución. En particular, si miramos Sudamérica, aparecen regiones de aumento. La Cuenca del Plata es una de las zonas, no solo en Sudamérica, sino de todo el mundo, donde más ha estado aumentando la lluvia. Otras regiones de Sudamérica, como una parte importante de la región amazónica, está asociada a una tendencia a la disminución de la precipitación. Y en el detalle de qué estuvo pasando con la lluvia en Argentina, podemos ver de nuevo regiones de aumento y regiones de disminución. Esa región de aumento que yo les decía, que aparece cuando miramos el mapa global en la Cuenca del Plata, se hace también bastante visible cuando miramos el mapa de Argentina, en toda la región del centro-oeste del país, en la región pampeana, en la zona de máximo aumento de la lluvia, pero también se identifican dos regiones con una tendencia a la disminución, por un lado en la Patagonia, pero también
en un eje en el centro norte del país, que abarca parte del centro norte de la provincia de Córdoba, pero también Santiago del Estero y parte de Salta. ¿Y qué consecuencias tienen estos cambios en la precipitación? Si pensamos qué estuvo ocurriendo, por ejemplo, con las inundaciones a nivel global, si miramos este periodo de 30 años, lo que tenemos es una tendencia creciente en términos de la ocurrencia de este tipo de eventos. Y si miramos más en detalle y tomamos franjas de latitud, la región entre los trópicos y la región subtropical, las regiones que van entre el trópico de Cáncer hasta 35 grados norte en el hemisferio norte, o desde el trópico de Capricornio hasta 35 grados sur en el hemisferio sur, o en latitudes medias, podemos identificar un comportamiento diferente con respecto a la ocurrencia de inundaciones. En general, en el hemisferio norte, lo que tenemos es, por encima de 23 grados de latitud, una tendencia a la disminución en la ocurrencia de inundaciones, mientras que para la mayor parte de las regiones tropicales y en las regiones subtropicales y de latitudes medias, desde 1985 lo que se ha identificado es una tendencia creciente en términos de ocurrencia de inundaciones. Y cuando queremos ver qué proporción de población se encuentra expuesta a inundaciones para los diferentes países, lo que podemos hacer es ordenar a los países y dividirlos en grupos, ¿sí? En 5 grupos. Y en ese caso lo que vemos es que Argentina, que está con un color rojo en ese mapa, está precisamente entre los 36 países donde tienen mayor cantidad de población expuesta a este tipo de excesos hídricos, ¿sí? De inundaciones. Y si vemos ahora la otra fase, que tiene que ver con ocurrencias de sequías, en estos dos mapas lo que tenemos son cambios en ocurrencia y cambios en severidad de sequías, ¿sí? Entonces, si miramos en el gráfico de arriba, y particularmente en el sudeste de Sudamérica, esta región que abarca la parte de la cuenca del Plata, fíjense que aparecen colores azules cuando estamos hablando de ocurrencia. Eso significa que lo que tenemos es una tendencia a la disminución en términos de ocurrencias de sequías en esa zona. Mientras que cuando miramos el mapa de abajo, que tiene que ver con la severidad, se identifica que, si bien las sequías son menos frecuentes, tienden a ser, cuando ocurren, más severas, ¿sí? Porque ahí lo que vemos son colores amarillos, naranjas, que indican un incremento en términos de severidad. Lo cual indica precisamente esta situación. Si bien tenemos menos sequías, cuando ocurren esas sequías, tienden a ser más severas en términos de magnitud de la sequía, ¿sí? En términos de déficit de agua. Y si de nuevo lo vemos en términos de la proporción de población que se encuentra expuesta a sequías y comparamos Argentina con otros países del mundo, en este caso fíjense que Argentina aparece en un color amarillo. De nuevo agrupamos a todos los países en 5 grupos, y en el caso de sequías, el color amarillo indica que en términos de población expuesta a sequías estamos por mitad de tabla. Eso significa que tenemos mayor cantidad de población expuesta a inundaciones en Argentina que población expuesta a sequías. Por lo tanto, si resumimos un poco qué es lo que significa el cambio climático a nivel global, pero también los impactos que podemos encontrar en Argentina, en términos de temperatura tenemos una tendencia al aumento en la temperatura, pero también una tendencia a olas de calor que tienden a ser más frecuentes, que tienden a durar mayor cantidad de días y abarcar una extensión espacial que es cada vez mayor, y también que los umbrales de temperatura que se van alcanzando son cada vez más altos. Eso significa que las olas de calor
tienden a ser más severas. En términos de hielo y de glaciares, tenemos el proceso de retracción generalizado que yo mencionaba antes como consecuencia del aumento de la temperatura. El nivel del mar está ascendiendo, podemos ver una de sus consecuencias en la costa de Buenos Aires, por ejemplo, y con respecto a la precipitación, aparecen estos patrones heterogéneos, lugares donde la lluvia está aumentando, lugares donde la lluvia está disminuyendo, y también cambios en los eventos extremos, que pueden dar lugar a ocurrencias de sequías, como vimos en el caso de Argentina, menos frecuentes, pero más severas, y de inundaciones que sí son más frecuentes y que impactan sobre un número importante de la población. Entonces, ¿por qué se producen estos cambios que estuvimos viendo en distintos parámetros del clima? Y ahí aparecen necesariamente acciones humanas que tienen que ver con el uso intensivo de los combustibles fósiles, cuando se quema petróleo, gas natural, carbón para la generación de energía, se liberan gases a la atmósfera que intensifican el efecto invernadero, y eso lleva al aumento de temperatura y desencadena los cambios en las otras variables que vimos, precipitación, nivel del mar, por ejemplo. Pero también los cambios en el uso del suelo, los procesos de deforestación, cambian la cobertura natural en ocasiones para destinar ese suelo a actividades productivas, o también el proceso de crecimiento de las ciudades, donde se reemplaza la cobertura natural por cemento, asfalto, hormigón. En todas esas circunstancias también se introducen cambios en el clima, y otras actividades que también hacen el hombre, como la agricultura y la ganadería, a partir del uso de fertilizantes nitrogenados, o la liberación de metano a la atmósfera por el sistema digestivo de rumiantes. En cualquiera de esas actividades también se liberan a la atmósfera gases que intensifican el efecto invernadero y desencadenan estos cambios en el clima. Entonces, entre los gases de efecto invernadero más relevantes y más conocidos aparece el dióxido de carbono, mayormente liberado a la atmósfera en el proceso de generación de energía por la quema de combustibles fósiles, y lo que vemos es la evolución en la concentración de dióxido de carbono en los últimos 800.000 años, y claramente se identifica cómo a partir de la revolución industrial, y en particular desde el comienzo del siglo XX, está esta aceleración marcada, este crecimiento exponencial en la concentración de dióxido de carbono. Y si miramos más en detalle en los últimos años, lo que se ve es esta tendencia creciente que yo les decía en la concentración de dióxido de carbono. Y este gráfico representa una cuestión bastante emblemática, porque ya hace varias décadas que sabemos que las acciones humanas que yo mencionaba, generación de energía por combustibles fósiles, agricultura, ganadería, deforestación, liberan gases, intensifican el efecto invernadero, y si bien, como yo decía, hace mucho que venimos hablando de esto, de la responsabilidad de las acciones humanas, ninguna medida que se haya tomado hasta ahora ha logrado desacelerar este aumento en las concentraciones de estos gases en la atmósfera. Y cuando miramos en términos históricos cómo han sido las emisiones de diferentes países, fíjense qué es lo que muestra estos gráficos. Acá hay una selección de algunos países desarrollados o países emergentes: Estados Unidos, China, Alemania, el Reino Unido, India y Argentina, para comparar. Claramente se ve que históricamente Estados Unidos es el país que más ha emitido dióxido de carbono en la atmósfera, que ha tenido un crecimiento exponencial en sus emisiones. Si lo comparamos con China, que es el segundo país que ha emitido más cantidad de estos gases en la atmósfera, aparece una diferencia significativa. También si lo comparamos con la India, Argentina, o con el Reino Unido e Inglaterra,
que tiene que ver el momento en el cual estos países iniciaron su proceso de emisión de gases a la atmósfera, que tiene que ver cuando iniciaron sus procesos de industrialización. En el caso de Estados Unidos, fíjense que esto arrancó ya en el siglo XIX, mientras que en el caso de China estamos hablando de 1950 en adelante. Eso es lo que en términos de la discusión política del cambio climático se refiere como responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y esto es que, si bien todos los países están emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, algunos de ellos iniciaron sus emisiones bastante antes que otros, y por lo tanto lograron niveles de industrialización muy elevados, mientras que otros países que empezaron mucho más tarde con sus emisiones, reclaman de alguna forma su derecho a crecer y a desarrollarse porque tienen una menor responsabilidad histórica en términos de sus emisiones. Y si comparamos Argentina, fíjense que aparece por ese gráfico bastante abajo, ¿sí? En términos de emisiones, mucho menos que India, que países de Europa, que China y que Estados Unidos. Pero si nos comparamos en términos de emisiones con otros países de América Latina, lo que tenemos es que Argentina aparece en la tercera posición, detrás de México, después viene Brasil y después viene Argentina. En este gráfico no están todos los países de América Latina, pero si los incluyéramos a todos, el resultado sería el mismo. Argentina es el tercer país en responsabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de América Latina. Fíjense que eso significa que emitimos bastante más que algunos de nuestros vecinos. Si nos comparamos con Uruguay, con Chile, estamos en un nivel de emisión parecido a Venezuela. ¿Y de dónde provienen las emisiones que genera Argentina de estos gases que producen el cambio climático? Eso es lo que muestra este gráfico, que es lo que se llama el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Más de la mitad de las emisiones provienen del sector de energía, esto es del uso de petróleo, gas natural y carbón para la generación de energía, tanto para uso residencial, industrial, comercial, como también para el transporte. 39% proviene del sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos del suelo. Y después, ya en forma más minoritaria, aparecen otros procesos industriales, como la industria del cemento o los residuos sólidos que también liberan en la atmósfera, principalmente metano, que produce cambio en el clima. Pero claramente la mayor cantidad de las emisiones de Argentina que producen cambios en el clima tienen que ver con la generación de energía y con actividades productivas. Y si hiciéramos un ranking considerando ahora todos los países, Argentina estaría en la posición número 22, ¿sí? Entre más de 190 países. En términos de volumen de emisiones, Argentina emite algo menos del 1% del total de los gases que producen el cambio climático, ¿sí? Así que si bien estamos en la lista bastante arriba, en la posición 22, en términos de volumen de emisiones, estamos en algo menos del 1%. Si hiciéramos el orden de cuánto emitimos por habitante, ahí Argentina baja unas cuantas posiciones al número 46. Entonces, ¿por qué es importante el cambio climático? Hablamos de cómo se modificaban las temperaturas, las lluvias, inundaciones y sequías, pero eso tiene que ver también con consecuencias sobre distintos sectores, porque modificar estos parámetros del clima tiene impacto sobre la productividad, por ejemplo, el rendimiento de cultivos. Hay una tendencia a una disminución en el rendimiento de trigo, de maíz y de arroz. Implica también cambios en la disponibilidad de agua. Tenemos regiones donde hay una tendencia creciente a las sequías, y no solo se modifica la cantidad de agua disponible, sino también la calidad. Se modifican las condiciones ambientales favorables para la propagación de enfermedades a través de vectores como mosquitos,
condiciones más cálidas y más húmedas en algunas regiones favorecen que estos mosquitos se desarrollen y se mantengan por mayor cantidad de tiempo en determinados lugares. Modifica la biodiversidad. Tenemos del orden de un 25% de las especies ya en el mundo en riesgo de extinción. No solo por el cambio climático, hay otros factores, pero el cambio climático es una componente importante en términos de el impacto sobre la biodiversidad. También tiene que ver con impactos sobre el desplazamiento de personas, precisamente por inundaciones o por sequías. Eso lleva a que las personas tengan que moverse y emigrar. Tiene impactos económicos en términos de la productividad, y también eso tiene consecuencias sobre la seguridad alimentaria, ¿sí? Hablamos de caída en rendimientos de cultivos, eso también impacta en el acceso a los alimentos para distintos lugares de la población. Y nosotros en general hablamos de impactos y riesgos. Impactos es lo que ya estuvo pasando, lo que ya podemos medir como consecuencia del cambio climático, y los riesgos tienen que ver con qué es lo que podría pasar a futuro, ¿sí? En las próximas décadas. Por eso nos importa saber hacia dónde vamos, para poder evaluar cuáles son esos riesgos que impone el cambio climático. Y para eso nosotros generamos lo que se llaman escenarios climáticos, que lo que hacen es describir cómo esperamos que las acciones humanas, estas actividades que yo decía antes, la productiva, la generación de energía, los cambios en el uso del suelo, pueden modificar la composición de la atmósfera y en qué consecuencias eso va a impactar sobre el clima, ¿sí? en las próximas décadas. Entonces, para eso, no sabemos cuánta energía se va a generar derivada del petróleo, no sabemos cuánto va a ser la actividad agrícola para las próximas décadas, no sabemos cuánto se va a deforestar. Entonces, es que trabajamos con escenarios, que lo que hacen es describir de alguna forma suposiciones de cómo esperamos que puedan llegar a ser las acciones humanas en las próximas décadas. Nosotros en general trabajamos con 4 escenarios. Esos escenarios se los conoce como escenarios RCP, es una sigla que viene del inglés, pero que de alguna forma los podemos vincular en cómo las acciones humanas van a tener un impacto en las concentraciones de los gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono. Lo que yo les voy a mostrar ahora son las proyecciones para el clima futuro de Argentina, si consideramos 2 de estos 4 escenarios, que nos darían como las opciones más extremas. El color verde, que es el escenario 2.6, sería de alguna forma el escenario más optimista, donde logramos controlar las emisiones y por lo tanto la concentración de dióxido de carbono se mantiene de alguna forma estable en lo que resta del siglo, o el escenario 8.5, que ustedes ven en rojo, que es un escenario que describe cómo sería el aumento de la concentración si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, si seguimos usando petróleo como la fuente principal de generación de energía, por ejemplo. Bueno, cómo iría aumentando la concentración de dióxido de carbono de aquí a fin de este siglo. Entonces, para hacer eso, nosotros miramos qué podría pasar en los próximos 20 años, y esto es el periodo 2021-2040, y qué podría pasar a fin de siglo, ¿sí? En el periodo 2081-2100. En los próximos 20 años, si ustedes se fijan en este gráfico, no es muy grande la diferencia entre el escenario verde y el escenario rojo. Eso lo que nos está diciendo, de alguna forma, es que el clima de los próximos 20 años no está muy condicionado por cómo hagamos las cosas de aquí en adelante, sino que el clima de los próximos 20 años depende de qué fuimos haciendo en el pasado, de cuántos gases de efecto invernadero ya emitimos en la atmósfera. Mientras que de mitad de siglo en adelante, fíjense que la curva verde y la curva roja se van separando cada vez más. Y ahí sí podemos ver que desde 2050 en adelante es donde más vamos a percibir las diferencias en el clima, si logramos
limitar el uso intensivo del petróleo o si lo seguimos quemando como hasta ahora. Entonces, en el caso de Argentina, lo que ustedes están viendo ahora es las proyecciones de cómo serían los cambios de temperatura en los dos paneles de arriba o los cambios en la lluvia en los dos paneles de abajo para los próximos 20 años y para el escenario optimista, el 2.6, o si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, el 8.5. En el caso de la temperatura, lo que esperamos es un aumento generalizado en la temperatura del país. El máximo aumento aparecería en el extremo noroeste, y en promedio tendríamos un aumento de temperatura, en este caso con respecto al presente, del orden de 1 grado centígrado. ¿Sí? En el extremo noroeste sería todavía superior a ese valor. Y en términos de lluvia, lo que esperamos es un aumento en la precipitación en el centro-oeste del país y una tendencia a la disminución en la Patagonia y en parte de la región de Cuyo y en el extremo noroeste de Argentina. Pero sin cambios muy significativos, como yo decía, en los escenarios, ¿sí? Entre el optimista y el pesimista. Pero esos cambios sí son muy notorios si miramos qué podría pasar a fin de siglo. En este caso, de nuevo, tenemos un aumento de temperatura, pero fíjense que si seguimos como hasta ahora, ese incremento de temperatura nos llevaría a valores que serían superiores a los 4 grados centígrados con respecto a las temperaturas actuales, con un máximo calentamiento en el norte del país que se iría derramando hacia la región andina, mientras que si lográramos limitar las emisiones, el calentamiento estaría en el orden de 1 grado y medio. ¿Sí? Eso nos llevaría a climas muy distintos para nuestro país. Y en el caso de la precipitación, tendríamos de nuevo una tendencia al aumento de la lluvia en el centro-este del país, que sería más marcado en el caso de emisiones de gases de efecto invernadero más extremos en la región del litoral, y una clara tendencia a la disminución de la lluvia, esa mancha naranja que ustedes están viendo, en la región andino-patagónica. Entonces, si miramos más a nivel regional, ¿qué consecuencias implica esto para Argentina? Lo que ustedes van a ver ahora son paneles que resumen para distintas regiones del país cuáles son esos impactos posibles y algunos de, además, los cambios que fuimos observando. En la región de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana en general, las proyecciones indican un aumento en las lluvias y del nivel del río de la Plata, por lo tanto, lo que esperamos es una mayor frecuencia de inundaciones, donde forzado por el ascenso del nivel del río de la Plata, incrementaría el riesgo de inundaciones, particularmente en las cuencas bajas de la Matanza, del río Matanza, del río Reconquista, también del Riachuelo. Olas de calor, que serían más frecuentes y más intensas, con las consecuencias que tendría en distintos sectores, como el sector salud, como el sector energético, por un incremento de la demanda de consumo, en disponibilidad de agua, y la combinación de lluvias más frecuentes y más severas, con inundaciones, con olas de calor, eso generaría condiciones más favorables para el avance de enfermedades transmitidas por vectores. En el caso de la zona litoral y de la pampa húmeda, que abarca esas provincias que ustedes están viendo, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, lo que se espera también son olas de calor más severas y más frecuentes, acompañado de sequías también más severas y en esta zona, lluvias también más intensas e inundaciones, con un aumento de impacto de estas inundaciones en los márgenes de los grandes ríos que conforman esta zona, cambios en la actividad en la producción de estas regiones,
que por un lado podrían tener consecuencias más favorables para algunos cultivos, mientras que en otras regiones y para otros cultivos podría tener un efecto opuesto. Y estos cambios que yo les decía en la precipitación para esta zona, los podemos ver en estos dos mapas. Por un lado tenemos las proyecciones de cómo podrían ir aumentando los eventos de lluvias muy intensas. Esto está en unidades de porcentaje por grado centígrado de aumento de la temperatura. Se ve que en particular el sudeste de Sudamérica, en la región de la Cuenca del Plata, aparece como una región con un marcado aumento de estos eventos intensos en la lluvia, y también un aumento en el promedio de la lluvia. Quiere decir que llovería más, pero este aumento de la lluvia sería consecuencia de eventos cada vez más intensos y más, más intensos de precipitación. Por lo tanto, el aumento de calentamiento lo que indica es un incremento en el riesgo de inundaciones en esta región del mundo, ¿sí? Que es donde estamos precisamente ahora. Si hablamos de la región centro de Argentina, que abarca todas esas provincias que ustedes ven ahí, de nuevo las olas de calor aparecen como una región impactada a futuro, ahora y a futuro, por la ocurrencia de este tipo de eventos. También condiciones de incremento de la precipitación en algunas de estas zonas que dieron lugar al corrimiento de lo que se llama la frontera agropecuaria hacia el oeste, por este aumento de la lluvia. En general, ese corrimiento de la frontera agropecuaria significó el avance sobre la cobertura natural, por eso hablamos de una degradación ambiental, y también ante la ocurrencia de eventos de sequía que sean procesos que sean más prolongados. En el extremo noroeste del país, temperaturas extremas cada vez más altas, con impactos sobre las condiciones de los distintos ecosistemas que hay en esa región, y también este incremento en las temperaturas extremas implica riesgos en términos de disponibilidad de agua. En la región de Cuyo vimos el proceso de retracción de glaciares generalizado para la zona andina, superpuesto con una disminución en la precipitación en estas regiones, donde la mayor parte del agua proviene de deshielo, menos precipitación, implica una menor disponibilidad de agua en los ríos de deshielo, y además un cambio en el ciclo anual de los ríos, porque se adelanta el proceso de deshielo, la época de deshielo. En la región de los Andes patagónicos tenemos esta reducción de los glaciares, condiciones más áridas por esta tendencia a la disminución de la precipitación, condiciones favorables para la ocurrencia de incendios, y estas modificaciones ambientales de nuevo tienen consecuencias sobre los ecosistemas. En la región de la estepa patagónica, un proceso de desertificación como consecuencia de la disminución de la lluvia. Eso implica estrés hídrico, ya lo estamos viendo, los procesos de disminución de caudales de los ríos para la mayor parte de estas provincias. Como excepciones aparecen solo el río Santa Cruz, por ejemplo, pero si no, el resto de los ríos están, el río Limay, el río Neuquén, en un proceso de disminución en sus caudales, y también erosión costera como consecuencia del ascenso del nivel del mar. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que se está haciendo en términos de cambio climático? Y en ese sentido, en el marco de las Naciones Unidas, funciona lo que se llama la Convención, que tiene como objetivo reunirse año a año para diseñar en acuerdo entre todos los países políticas para limitar las emisiones de los gases que producen el cambio climático. Una de estas reuniones más famosas es la que tuvo lugar en diciembre del 2015 en la ciudad de París,
y donde todos los países acordaron que era fundamental mantener el calentamiento de la Tierra por debajo de 2 grados centígrados, pero además hacer esfuerzos como para que ese calentamiento no supere 1,5 grados. Acuérdense que yo les decía que ahora estamos en 1,1 respecto de la temperatura del periodo preindustrial, ¿sí? Así que estamos bastante cerca de ese 1,5 grados de calentamiento que se menciona en el Acuerdo de París. Y para eso, para limitar las emisiones, los países se comprometieron a informar y poner en práctica reducciones voluntarias de emisiones a la atmósfera de los gases que producen el cambio climático. Estas reducciones se las conoce como contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, ¿cómo estamos ahora con respecto a lo que se decidió en el marco del Acuerdo de París? Estas son las metas: limitar el calentamiento a 2 grados, pero hacer esfuerzos como para que no supere 1,5 grados. Si consideramos las contribuciones nacionales de todos los países que firmaron el Acuerdo de París, son todos los países del mundo, solo Estados Unidos, cuando asumió el presidente Trump, tomó la decisión de salirse de este Acuerdo de París. Así que si consideramos lo que ofrecen todos los países, a fin de siglo la temperatura sería de 3,3 grados centígrados respecto del periodo preindustrial, mientras que si no hiciéramos nada, el calentamiento sería del orden de 4 grados. ¿Sí? Estamos algo mejor con las contribuciones nacionales, pero todavía estamos lejos de las metas que se propone este acuerdo. Fíjense que un mundo de 4 grados centígrados, que es lo que yo llamo un mundo de inacción frente al cambio climático, sería un mundo como el que ustedes están viendo en ese gráfico, con lugares donde la temperatura sería bastante por encima de este promedio de 4 grados centígrados. De ahí esta cuestión importante de pensar el cambio climático como una cuestión que implica impactos asimétricos, ¿sí? Porque el calentamiento no es igual en todos lados y por lo tanto las consecuencias no son iguales. Pero sería máximo sobre las regiones continentales, donde vive la gente, y estaría de nuevo con niveles que superan los 10 grados centígrados en el extremo norte del hemisferio norte, ¿sí? En toda la región del Ártico. Frente a esto, ¿qué es lo que está pasando? Estamos siguiendo este aumento de temperatura que ustedes ven con esa línea roja. La temperatura está aumentando y si seguimos como hasta ahora en este proceso de inacción, vamos a alcanzar 1,5 grados en no demasiado tiempo. Se supone que en algún momento, ya a partir del 2030, la temperatura de la Tierra va a estar en el orden de 1,5 grados respecto del periodo preindustrial, y si seguimos, lo va a superar y seguirá aumentando. Frente a lo que debería ser, que es lo que llamamos la acción climática, para limitar el calentamiento en 1,5 grados, que nos llevaría a un mundo, como ustedes están viendo ahora en ese gráfico, donde de nuevo el promedio es 1,5 grados, en algunas regiones el calentamiento estaría por encima de ese valor. Si miramos en detalle en Argentina, en nuestra zona, un mundo de 1,5 grados, Argentina estaría más o menos en ese orden, ¿sí? Con un calentamiento de 1,5 grados o algo menor, mientras que en el Ártico sería de por lo menos 3 grados centígrados. Entonces, cuando hablamos de acción climática, lo que estamos diciendo es que tenemos que limitar el calentamiento a 1,5 grados, y eso significa que no tenemos que superar ese umbral. ¿Cómo se hace para no superar ese umbral de calentamiento? Hay que limitar y reducir las emisiones de los gases que producen el cambio climático un 7,6% por año, ¿sí? De aquí al 2030. Es decir, que año a año tenemos que ir bajando las emisiones de dióxido de carbono y los otros gases. Y la acción climática implica, por lo tanto, si queremos reducir esas emisiones, que tenemos que actuar sobre las causas. Eso es lo que llamamos la mitigación del cambio climático, por lo tanto tenemos que cambiar la forma en la que generamos energía derivada de combustibles fósiles, tenemos que detener los procesos de deforestación, y es más, iniciar procesos que tienen que ver con la reforestación, y tenemos que modificar
algunas de las prácticas en las cuales se producen, ¿no? Algunas de las acciones, de la forma en la que se fertiliza, o en las prácticas de ganadería para limitar precisamente las emisiones. Pero también actuar frente al cambio climático implica tener presente que ya está produciendo impactos, que implica riesgos a futuro, y eso es lo que llamamos diseñar las estrategias de adaptación frente al cambio climático. Entonces, una de las cuestiones tiene que ver también, bueno, qué podemos hacer cada uno de nosotros en forma individual. Cambiar la forma en la que se genera energía, cambiar prácticas agrícolas, cambiar los procesos de deforestación. En cualquiera de esas circunstancias, lo que se necesitan son políticas públicas que generen los planes para ir hacia una mayor generación de energía de fuentes renovables, por ejemplo, que se cumpla legislación para la protección de bosques o de la cobertura natural que tenemos en los suelos, pero también surge, bueno, ¿qué podemos hacer individualmente cada uno de nosotros para contribuir en esta acción climática? Y en ese sentido es importante tener presente que tenemos que ser conscientes del uso que hacemos en forma cotidiana de la energía y ahorrar energía, la medida de las posibilidades, en nuestro uso cotidiano de energía eléctrica, en la energía que tiene que ver con la forma en la que nos desplazamos. Tiene que ver también con la dieta. Sabemos que parte de las emisiones provienen del sector de agricultura y ganadería, el orden del 30% de las emisiones a nivel global están asociadas a estas actividades productivas. Entonces, por un lado, aparece y se menciona mucho en los últimos tiempos, bueno, disminuir el consumo de carne, ese puede ser uno de los caminos, pero también tiene que ver con reducir el desperdicio de alimentos. Si estamos liberando gases a la atmósfera que producen cambio climático y el 30% de los alimentos que se producen son desperdiciados en buen estado, tiene que ver también con hacer un uso racional de los alimentos, ¿sí? Un consumo consciente, pensar en consumir alimentos de origen local, que no tengan que recorrer una enorme distancia desde su lugar de producción hasta su lugar de consumo. Favorecer todas las prácticas que tienen que ver con el reciclado y la reutilización, y en ese sentido separar la basura también es una contribución, y transformar en general la forma de consumir. Si hay algo que nos mostró claramente este aislamiento que venimos llevando todos estos últimos meses, es cómo hemos modificado nuestros hábitos de consumo, cómo consumimos en muchas cosas bastante menos que lo hacíamos antes. Y me parece que fue un llamado de atención para muchos de nosotros en este sentido, ¿no? De cómo consumíamos cosas que tal vez no eran imprescindibles, ¿no? Me parece que tiene que ver con un consumo responsable y consciente. Y finalmente también es importante la demanda de acción, porque cada uno de nosotros puede contribuir con estas acciones individuales, pero las políticas públicas son la base de la acción climática, y cada uno de nosotros como ciudadanos tiene una voz que puede ser y que debe ser fundamental en demandar acción a quienes nos representan para que las medidas se tomen, no solo que se las planifique, sino que se tome conciencia de la urgencia de la implementación de las medidas para hacer frente al cambio climático, tanto en la mitigación como en la adaptación. Y es por eso que la voz de los jóvenes se hizo notar significativamente en los últimos 2 años con distintos movimientos juveniles que salieron en la calle, en Argentina y en otros países del mundo, precisamente con esta demanda de una acción contundente y urgente frente al cambio climático. Y por eso, bueno, este es mi mensaje para terminar esta presentación, que tiene que ver con que el cambio climático es un problema global, que es urgente, que requiere acciones que son urgentes, pero que también cada uno de nosotros puede ser parte de
la solución.